Entonces estamos iniciando con la lectura de la introducción y ya leemos la primera parte donde Prabhupada habla acerca del Srimad Bhagavatam, de su importancia, y ahora también ya leemos una parte de la breve descripción de la vida y enseñanzas del Señor Chaitanya, el predicador del Srimad Bhagavatam. En continuación, tenemos entonces los primeros años de la vida del Señor fueron anotados por uno de sus principales devotos y contemporáneos, es decir, Srila Murari Gupta, un médico de esa época. Y la parte final de la vida de Sri Chaitanya Mahaprabhu fue anotada por su secretario privado, Sri Damodara Goswami, o Srila Swarupa Damodara, quien en Puri era prácticamente un compañero constante del Señor. Estos dos devotos anotaron prácticamente todos los incidentes de las actividades del Señor y más tarde todos los libros que tratan del Señor y que se mencionaron anteriormente fueron compuestos sobre la base de los kadachas, cuadernos de apuntes, de Srila Damodara Goswami y Murari Gupta. Así que el Señor hizo su advenimiento en el atardecer Falguni Purnima de 1407, Shakabda, y fue por la voluntad del Señor que en ese atardecer hubo un eclipse de luna. Durante las horas de eclipse, el pueblo hindú tenía la costumbre de bañarse en el Ganges o en cualquier otro río sagrado y cantar los mantras védicos de purificación. Cuando el Señor nació durante el eclipse de luna, toda la India vibraba con el santo sonido de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Estos 16 nombres del Señor se mencionan en muchos Puranas y Upanishads y se los describe como el Taraka Brahma Nama de esta época. En los Shastras se indica que el canto sin ofensas de estos santos nombres del Señor puede liberar del cautiverio material el alma caída. Existen innumerables nombres del Señor, tanto dentro como fuera de India, y todos ellos son igualmente buenos, pues todos se refieren a la Suprema Personalidad de Dios. Pero debido a estos 16 nombres, están especialmente recomendados para esta época, la gente debe aprovecharlos y seguir la senda de los grandes acharyas que lograron al éxito mediante la puesta en práctica de las reglas de los Shastras, escrituras reveladas. Al acontecimiento de que la aparición del Señor y el eclipse de luna ocurrieron simultáneamente, indicó la misión específica del Señor. Dicha misión consistía en predicar la importancia del canto de los santos nombres del Señor en esta era de Kali, riña. En esta era actual, las riñas ocurren hasta por cosas insignificantes, y por ello los astras han recomendado para esta época un plano común de iluminación, específicamente el canto de los santos nombres del Señor. La gente puede hacer reuniones para glorificar al Señor en sus respectivos idiomas y con canciones melodiosas
Y si esas celebraciones se ejecutan de una manera en que no haya ofensas, es seguro que los participantes alcanzarán gradualmente la perfección espiritual, sin tener que someterse a métodos más rigurosos. En esas reuniones, todos, los sabios y los tontos, los ricos y los pobres, los hindúes y los musulmanes, los ingleses y los indostanos, y los chandalas y los brahmanas, pueden oír los sonidos trascendentales y así limpiar del espejo del corazón el polvo de la influencia material. Para confirmar la misión del Señor, toda la gente del mundo aceptará el santo nombre del Señor como el plano común para la religión universal de la humanidad. En otras palabras, el advenimiento del santo nombre ocurrió juntamente con el advenimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Cuando el Señor se encontraba en el regazo de su madre, dejaba de llorar tan pronto como las damas que los rodeaban cantaban los santos nombres y palmeaban. Los vecinos observaban este incidente peculiar con respeto y veneración. A veces, las niñas se divertían haciendo que el Señor llorara y que luego dejara de llorar al ellas cantar el santo nombre. Así que, desde su misma infancia, el Señor comenzó a predicar la importancia del santo nombre. En sus primeros años, al Señor Sri Chaitanya se lo conocía como Nimai. Este nombre se lo dio su amada madre, debido a que el Señor nació debajo de un árbol nimba, en el patio de su casa paterna. A los 6 meses de edad, el Señor señaló sus actividades futuras durante la ceremonia Annaprasana, en la que se ofreció comida sólida por primera vez. En esta ocasión, se acostumbraba ofrecerle al niño tanto monedas como libros, para obtener alguna indicación de sus tendencias futuras. Por un lado, al Señor se le ofrecieron monedas, y por otro lado, el Srimad Bhagavatam. El Señor aceptó el Bhagavatam en vez de las monedas. ¿Comprende mi español? Sí, súper bien. Un día, cuando el Señor era tan solo un bebé y gateaba por el patio, apareció una serpiente ante él, y él comenzó a jugar con ella. Todos los miembros de la casa se sobrecogieron de temor y asombro, pero poco después la serpiente se fue, y el bebé fue alejado del sitio por su madre. En otra oportunidad, fue raptado por un ladrón que planeaba robarle sus adornos, pero el Señor dio un placentero paseo en hombros del confundido ladrón, que estaba buscando un lugar solitario para perpetrar el robo. Ocurrió entonces que el ladrón, yendo de un lado a otro, finalmente llegó de nuevo a la casa de Jagannatha Mishra y, por temor a ser atrapado, dejó al niño de inmediato. Por supuesto, los padres y parientes que se hallaban angustiados se alegraron de ver al niño que estaba perdido. En cierta ocasión, en la casa de Jagannatha Mishra, recibieron la visita de un brahmana peregrino, y cuando éste le estaba ofreciendo comida a la divindad, el Señor apareció ante él y comió de la comida que se había preparado. Los comestibles tuvieron que ser rechazados porque el niño los había tocado, y en consecuencia el brahmana tuvo que cocinar de nuevo. La siguiente vez ocurrió lo mismo,
Y a la tercera vez consecutiva en que se repitió esto, el niño fue finalmente enviado a la cama. Como a las 12 de la noche, cuando todos los que vivían en la casa estaban profundamente dormidos en sus aposentos, que además se encontraban cerrados, el brahmana peregrino le ofreció a la deidad las comidas que había preparado especialmente, y de la misma manera el niño Dios apareció ante el peregrino y arruinó sus ofrendas. El brahmana comenzó entonces a llorar, pero como todos estaban profundamente dormidos, nadie le oía. En este momento, el niño Dios apareció ante el afortunado brahmana y le reveló su identidad como el propio Krishna. Al brahmana se le prohibió revelar este incidente y el bebé regresó al regazo de su madre. Hare Krishna. Mañana en la página 7, primer párrafo. Entonces, este es el Srimad Bhagavatam, y el Srimad Bhagavatam es compuesto por 12 partes que describen diferentes historias con el propósito de que se conozca a Krishna bien y que se pueda adorar a Krishna, para revelar la opulencia de Krishna, la opulencia del absoluto, como es también un tema en el Bhagavad Gita que usted va a estudiar ahora. Aquí es el único estudiante, todos los otros son maestros. Entonces, en este Srimad Bhagavatam, si este Srimad Bhagavatam es considerado el sol entre todos los Puranas, el sol que trae la luz, que ilumina todo el universo. Entonces, en la mañana siempre leemos el Srimad Bhagavatam en todos los templos de Srila Prabhupada. Y aquí también vamos a leer, estamos empezando aquí porque es para leer de portada a portada del primer parte hasta la parte 12. La última portada de la parte 12. No vamos a tener tiempo para eso, pero estamos empezando con la introducción y este breve comentario acerca de la vida del Señor Chaitanya, porque el Señor Chaitanya fue la encarnación que ha predicado acerca del Srimad Bhagavatam. Entonces, Prabhupada hace este resumen donde habla de la vida de él. Y nosotros vamos a leer por todos los meses que vamos a estudiar aquí, todos los días en la mañana, así en este horario, después de todos. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario de los maestros? Pregunta del estudiante, comentario de los maestros. O Brahma foi impedido de comentar sobre o fato. Como que o assunto surgiu? Muy interesante, ¿no? Parece una pregunta de un adolescente, así, experto, ¿no? Un preadolescente que está descubriendo el mundo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hicieron eso? ¿Cómo se fue prohibido? ¿Por qué? Pregunta en español. Que o Brahmana foi impedido de falar acerca de lo que passou com o Sr. Chaitanya. Ah, claro. Não sei como o tema surgiu. ¿Cómo surgió eso? Cuando uno muere, todos sus segredos son revelados. Entonces, él tuvo su secreto revelado. Para que no me olvide, ¿es posible cambiar esta lámpara por una amarilla? Porque no puedo ver bien, tengo dificultad. El libro es muy blanco también. Sí. Y eso que no hay
contraste viene entre el negro y el blanco. ¿Sí? ¿Ok? Muchas gracias. Ahora vamos a cantar Chapa. Y hasta las 8. Pasada las 8:20. Y seguimos. Más o menos así. Estamos empezando. Va a ser la rutina. Pero estamos empezando por eso. Srimad Bhagavatam Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai.